Por el saludo, la presentación, gracias a mis hermanos que estamos aquí, Guerreros en Acción. Estamos hoy día 16 de octubre del presente año. Estamos saliendo una vez más al aire, llevando palabra de parte de nuestro Dios, palabra de esperanza, ayuda, consuelo y todo lo que podamos presentar en este lugar delante de la presencia de Dios. Este lugar, esta casa de oración, se elevó hace mucho tiempo a nuestro Dios con el propósito de poder predicar la palabra de Dios aquí en nuestro centro también de oración. Agradecemos a nuestro hermano Danilo, a nuestra hermana Juana, que Dios tocó su corazón en poder cedernos este lugar y poder seguir partícipes de esta bendición, porque de este lugar, del centro de bendición, sale la bendición a todos los países, provincias, distritos, regiones de nuestro Perú, del extranjero, hermanos que nos ven en España, en Italia, en Argentina, en Chile, en Colombia, Dios les bendiga, en Ecuador, en Honduras, en Nicaragua, en Centroamérica, en Guatemala, también en México. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ellos. En Estados Unidos también nuestra hermana Jessica Almonte, Dios te bendiga, sigue confiando en el Señor, jovencita. Dios puede hacerlo caminar a tu hermanito. A Dios el cual nosotros servimos hacía caminar a paralíticos, a los cojos los hacía correr. Si tienes fe y oramos juntos a nuestro Dios, Dios nos va a ayudar, Dios lo va a levantar y lo vas a ver a tu hermano un niño normal corriendo, caminando, porque al Dios el cual nosotros servimos, Él sigue haciendo maravillas, prodigios y milagros. Dios te bendiga ahí. En el nombre de Jesús, a nuestra hermana Eliana Rivero, también ella es de Cuba. Dios te bendiga, sierva de Dios. Sigue confiando en el Señor, que Dios te siga bendiciendo. Pastora Eva Rodríguez también, yo sé que vas a estar mirando esta transmisión. Dios te bendiga ahí en Colombia también. Gracias por tus palabras, gracias por esa invitación. Yo sé que en el tiempo de Dios se pueden dar muchas cosas. Sigamos confiando y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde está preparado el tema que dice: nos estamos alejando de Dios. Amén. Iglesia, es tiempo de despertar. Iglesia, es tiempo de avivarnos en el Espíritu. Es tiempo de activar nuestro conocimiento, nuestro discernimiento, la sabiduría que solamente Dios nos puede dar. No nos envanezcamos de repente en la palabra, no nos envanezcamos en lo que nos dicen las noticias, no nos envanezcamos lo que ven nuestros ojos, lo que ven la actualidad, sino dejémonos guiar por el poder de Dios, dejémonos guiar por la santa y bendita palabra en esta tarde. Y les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago, el capítulo 4, versículos 7 y 8. Lo voy a dar lectura, Santiago 4, 7 y 8. Si estás anotando ahí, anota Santiago 4, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre Santo, Señor que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque nos permites poder salir, Señor, como es ya de costumbre, bendito Dios, en los lunes y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Guerreros en Acción, estamos saliendo a compartir la palabra tuya, a pregonar el Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Te pedimos que tomes control de cada vida, que tomes control de cada hermano, hermana, de cada persona aún que todavía no te ha recibido en sus corazones, Señor. Que seas tú el que pueda llegar a cada vida, a cada corazón, a cada hogar, a cada necesidad, bendito Dios, a cada enfermedad, Padre Santo, bendito Dios, Señor. En tu nombre activamos, bendito Dios, Señor, Padre de la gloria, los sentidos y poder predicar tu palabra conforme a tu gracia y a tu misericordia, bendito Dios. Ayúdame, bendice mi familia, bendice mi esposa, bendice mis hijos, Señor. Ahí guárdales y cuídales en tu santo nombre. Bendice a los pastores y a las iglesias amadas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Como decía el tema, nos estamos alejando de Dios. Es necesario poder nosotros como iglesia actuar y vivir conforme a la santa y bendita voluntad de nuestro Dios. Vemos la actualidad, lo que está sucediendo en el Medio Oriente.
El reloj de Dios está avanzando. Y la iglesia, en vez de avanzar en la voluntad de Dios, en vez de buscar más de Dios, como que nos hemos adormecido, como que la frialdad ha entrado a las iglesias, no porque Dios quiera meternos en esa situación, sino porque muchas veces nosotros, como miembros de la iglesia o como líderes, nos hemos salido del propósito de Dios, nos hemos envanecido de repente en cosas que nos han alejado de la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, es necesario ver. Estamos viendo, en Israel estaba viendo un poco de noticias en las redes sociales, cómo es que los ataques están día y noche tratando de atacar al pueblo de Israel. Es el reloj profético de la iglesia. Es tiempo de prepararnos, porque los tiempos se están volviendo más violentos. Los tiempos se están volviendo peligrosos. Hoy estaba viendo que a un grupo de 5 jóvenes salieron unos extranjeros y a machetazos lo han herido a ellos. ¿Cómo es que la maldad está aumentando? Mujeres abusadas, niños abusados, violados, flagelados por la maldad del hombre. La maldad del hombre se está extendiendo y nosotros como iglesia nos estamos alejando de Dios, porque no estamos clamando, no estamos orando, no estamos intercediendo por aquellas almas que necesitan de Cristo, y aún por nuestras vidas, porque nuestras vidas también necesitan de Cristo. Nuestras vidas necesitan fortalecerse en el Señor, en el poder de la palabra, en la fuerza que Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo. La iglesia está dormida. En Efesios 5:14, miren lo que nos dice. Efesios 5:14, miren la palabra de Dios, lo que nos dice. Y la palabra dice que es viva y eficaz. Esta palabra se sigue manteniendo viva, tiene la misma eficacia como lo tuvo con los profetas de Dios, como lo tuvo con los mártires de la fe, como lo tuvo con nuestro Señor Jesucristo, con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los que pregonaron el Evangelio de Jesucristo. Hasta el día de hoy, esta palabra se sigue manteniendo viva y tiene la misma eficacia de romper toda atadura, toda ligadura de pecado, de romper toda atadura de enfermedades. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. Hay un texto muy conocido que dice: cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios se mantiene fresca, se mantiene en una actitud eficaz, una actitud de vivencia en nuestras vidas, y poder nosotros atesorar lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 5:15 dice, 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, como iglesia nos estamos durmiendo. Como iglesia estamos en una actitud adormecida. Como que ya nuestra mente, como que nuestro corazón, nuestros sentidos ya se han hecho al ambiente. Como que ya no te llama la atención ver cómo es que la delincuencia ha avanzado. Como que ya no te llama la atención que matan, asesinan, extorsionan. Como que ya no nos llama la atención ver a un niño violado, a una mujer flagelada. Como que ya nos hemos acostumbrado a vivir de repente, aún con los jóvenes, no poder tener una definición sexual en sus vidas. Hombres queriendo ser mujeres y mujeres queriendo ser hombres. Cambiándose su aspecto físico porque no se sienten felices por lo que son. No se sienten felices por lo que Dios ha hecho en su vida. La vanidad está entrando no solamente en el mundo, sino también ha entrado en la iglesia. Por eso es necesario, hermanos, despertar de ese dormir. Despertar por nuestros hijos, por nuestra familia, como líderes, seguir intercediendo por la vida de nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan acercarse a Dios y no puedan apartarse, seguir predicando la palabra de Dios a nuestros hijos, porque la salvación, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Yo puedo ser el mejor evangelista, el mejor pastor, el mejor predicador, pero ¿de qué nos cuesta ganar almas en el mundo y nuestra familia se está perdiendo? Es necesario también ganar nuestra familia, porque un día delante de la presencia de Dios vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario ganar al vecino, al hermano, al amigo. Es necesario, a través del perdón, la iglesia poder perdonarnos, poder sacar toda obra del enemigo que nos está alejando de Dios. Hermanos, es necesario tomar
una actitud de poder despertarnos y poder levantarnos, porque Jesucristo, Él sigue dispuesto a alumbrarnos, Él sigue dispuesto a sanarnos. Esa palabra vive en nuestros corazones para poder llenarnos y poder seguir firmes en este camino que no es nada fácil. Hermanos, cuando tú tomas una decisión de servir a Cristo, quiero decirte que es el momento cuando el enemigo trata más y más de hundirte, más y más de atormentarte, más y más de pelear contigo. Pero la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Pero hay algo que Dios nos da, hay algo que Dios te da para que tú puedas enfrentar todas estas situaciones, y eso se llama la armadura de Dios. Eso se llama el fortalecerse en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Por eso es necesario, hermanos, no ignorar la maquinaciones del diablo, no ignorar a esta palabra, no lo dejemos como un libro de cuentos, no tengamos la Biblia como un amuleto en nuestras casas. Es tiempo de desempolvar esta palabra, de llenarnos con esta palabra, de nutrirnos con esta palabra, que cuando venga el enemigo a desalentarte, que cuando venga el enemigo a ponerte dudas, miedos y temores, podamos enfrentarle al enemigo con la palabra. El mismo ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches, el enemigo lo tentó con la palabra, pero él respondió con la palabra. Por eso es necesario, hermanos, escudriñar las escrituras, porque sabemos que en ellas hay bendición, hay palabras que te van a ayudar en la vida a poder seguir adelante. Es necesario poder, como dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 7 de Santiago: someteos pues a Dios. Es necesario, iglesia, someternos delante de Dios. Es necesario someternos delante de Dios. El someterse a Dios es buscar a Dios. Iglesia, hemos perdido la búsqueda de Dios. Anuncian en las congregaciones va a haber ayuno, como que el semblante cambió. Vamos a hacer una cadena de ayunos otra vez. Hermanos, hay que vigilar. Hermanos, es tiempo de someternos a nuestro Dios. Cambiar esa actitud. Una actitud de sometimiento, no una actitud de rebeldía. La rebeldía te aparta y te aleja de Dios. La rebeldía te separa de Dios. El someterse a Dios es buscar. Dios está buscando jóvenes. Dios está buscando mujeres. Dios está buscando líderes que aprendamos a buscar a Dios. A buscar a Dios en el momento que tú puedas tener un encuentro con Dios mediante la oración, de doblar rodillas. Si tienes que orar, si tienes que llorar, llora delante de la presencia del Padre, porque el Padre es el que te va a ayudar, el Padre es el que te va a fortalecer, el Padre es el que te va a llenar de su Espíritu Santo. Es necesario vivir una vida con el Espíritu Santo. Es necesario poder llenarnos, fortalecernos con el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder seguir adelante, porque el camino del Evangelio no es nada fácil, como dije en un principio. Cuando tú tomas la decisión de servir a Dios, quiero decirte que los problemas van a venir mucho más. Te puede venir muchas tribulaciones, muchas tempestades, te meterán al desierto el Señor. Muchas veces el enemigo actuará en contra de tuya, pero quiero decirte lo que dice la palabra de Dios, que el que está con nosotros es mayor y se llama Jesucristo. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Esa palabra confiar, como que en el momento de las circunstancias nos estamos olvidando de esta palabra, no estamos confiando, por eso nos estamos alejando del plan y del propósito de Dios. Como iglesia nos estamos alejando del plan de Dios, que es pregonar el Evangelio de Jesucristo. Se está perdiendo los aires libres, se está perdiendo el tocar las puertas, se está perdiendo el evangelizar. Es tiempo de preparar los líderes, es tiempo de prepararnos y seguir pregonando el Evangelio a toda criatura, porque los tiempos se están volviendo más violentos. Los días se están terminando, los días se están acabando, pero muchas veces estamos afanados. El afán nos saca de la voluntad de Dios, el afán nos saca del propósito de Dios. El rey Salomón decía que todo tiene su tiempo: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de juntar, tiempo de esparcir. Pero muchas veces solamente queremos juntar y no queremos esparcir. No, la palabra para mí, para mí, para mí.
¿Y cuándo le esparzo a aquellos que todavía no conocen de Jesucristo? A veces nos contentamos, no soy un hijo de Dios, voy a la casa de Dios, escucho la palabra de Dios, estoy viviendo en santidad. Pero estás predicando la palabra de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios. Es necesario, hermano, porque este llamado no solo es para pastores y evangelistas maestros. Este llamado es para todo aquel que cree en Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, está diciendo. Por eso, hermanos, es necesario someternos a Dios y buscar a Dios. La obediencia, tener decisión, tener firmeza. Decía el mismo Señor Jesucristo, el que tome el arado no mire hacia atrás. Nosotros tenemos que andar, iglesia, sabiamente. Miren lo que dice Efesios. Nuevamente, volvemos a Efesios, el capítulo 5, versículo 15. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Estamos andando en sabiduría o estamos andando en necedad? El someterte a Dios te hace andar en sabiduría, pero el no someternos a Dios nos lleva a andar en necedad. Hermano, la necedad nos aparta de Dios. La necedad, cuando te predica tu mente, te dice, no, anda fornica, después te arrepientes. La necedad, cuando toma control de tu mente y de tu corazón, te dice, miente, después te vas a arrepentir. Toma un vasito, emborráchate. Mañana te pasó el alcohol y te arrepientes y como que no pasó nada. El adúltero dice, voy y adultero con la mujer o con el hombre, viceversa, hablando de ambos sexos. Luego te arrepientes y como que no pasó nada. Y son sabios que usan el texto, 7 veces cae el justo y de las 7 veces Dios lo levanta. Si estamos en esa actitud, hermanos, ¿saben qué? Es tiempo de arrepentirnos, porque el pecado nos aleja de Dios. Más adelante vamos a ver ese punto. El pecado aleja de Dios. Iglesia, nos estamos alejando de Dios por nuestro descuido. No es porque ignoremos, porque nos estamos descuidando. La iglesia a nivel mundial, hermanos, está viviendo una vida, una santidad superficial. Tienen el nombre grandazo, sin santidad nadie verá a Dios, santidad Jehová, y solo Jesús es santo, pero llevan una vida desordenada delante de Dios. Líderes llevando una vida desordenada, ávaros, llenos de tanta envidia, de tanta maldad, de tanto egoísmo en sus corazones, que lo único que hacen es dañarse el uno al otro. Si estás en esa actitud, yo quiero decirte que te estás alejando de Dios, y aquel que se aleja de Dios, Dios no está con él. En pocas palabras, estás enredado, metido en el pecado, y el pecado lo único que hace es destruirte. Y un día, cuando estemos delante del trono de Jesucristo, un día ahí el Señor nos dirá, nunca te conocí, nunca estuve contigo. Por eso, hermanos, hoy es tiempo de tomar una actitud, de poder acercarnos a Dios. No dejemos que el enemigo nos ponga una actitud de poder alejarnos de la presencia de nuestro Dios y poder entrar en error, poder entrar en cosas que no es bueno para los siervos de Dios, para la casa de Dios. Líderes, es tiempo de seguir orando por los jóvenes. Los jóvenes se están perdiendo. Sigamos clamando por los jóvenes, sigamos orando por aquellos jóvenes. Es tiempo de orar por esa juventud, pero es tiempo también de hablarles con la palabra. La palabra de Dios es la que cambia, transforma y liberta. Hay muchos jóvenes, muchas familias que aparentan tener libertad en las congregaciones, pero viven esclavizados al pecado, viven esclavizados al adulterio, a la fornicación, al alcoholismo, a las drogas y tantas cosas que este mundo está acarreando. Pero es necesario, hermanos, con toda firmeza, andar en sabiduría, como dice Efesios 5:15. Moisés, cuando vio esa zarza que ardía, según Éxodo 3, ahí lo encuentras. La zarza ardía y no se consumía. Y él fue a ver
Y el Señor Jehová le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Y muchas veces nos creemos tan santos que en una actitud de desobediencia vamos y pisoteamos el altar de Jehová, vamos y pisoteamos los atrios de Jehová, vamos a la iglesia como que no pasará nada, te vas peleado con la esposa, resentido con el vecino, falta de perdón y tantas cosas, y a veces pensamos que así nos estamos acercando a Dios. Pero quiero decirte que en esa actitud lo único que Satanás está haciendo es alejarte de la gloria y de la gracia de Dios. Iglesia, es tiempo de despertar. El versículo 4 dice, de Santiago 4:7, la parte B, lo voy a seguir leyendo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces queremos resistir al enemigo, llenos de odio, llenos de amargura, llenos de resentimiento. Queremos resistir al diablo llevando una doble vida delante de Dios. Queremos resistir al diablo con nuestra filosofía, con nuestra lógica. Quiero decirte que así no es. El primer paso, ya lo dimos, es someternos a Dios. Porque si tú resistes al diablo en tus fuerzas, yo quiero decirte que no vas a durar. Te puedes confundir. Te puedes salir de la voluntad de Dios. Y muchas veces vamos a estar confundidos o muertos espiritualmente por el mundo, lleno de tantas cosas que no hemos entendido. No es como tú quieres que sea, sino es como que la palabra quiere que sea reflejo en nuestras vidas. Miren lo que dice: fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, según Efesios 6:10. También nos habla vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes. Que cuando venga el día malo, que cuando venga el día de prueba, el día de oscuridad, el día de dificultad, podamos mantenernos firmes. Pero el único que nos va a mantener firmes es esta palabra. Nos va a hacer mantener firmes en la roca que es Cristo Jesús. Esta palabra es la que te va a mantener firme en medio del pecado, en medio de la tentación, en medio de las circunstancias. Si tú y yo aprendemos a andar con Dios, aprendemos a someternos a Dios, a andar en obediencia, buscando en ayuno, oración, una búsqueda personalmente en tu hogar, en tu familia, hermanos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de llenarnos con la llenura del Espíritu Santo. Dios está buscando iglesias fervientes, no iglesias frías, iglesias que están escaseando el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de llenarnos. No es la responsabilidad tanto de los líderes, la responsabilidad es personal, de buscar y de llenarnos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que cuando haya un programa de ayuno, un programa de oración, un programa de búsqueda a Dios, tengamos que estar ahí y poder esforzarnos. Yo sé que a muchos les cuesta ayunar. Al principio a mí me costaba ayunar, pero es algo que en la mente tu carne te pide. Pero si tú empiezas esta carne a doblegarlo delante de Dios, quiero decirte que puedes ayunar un día, 2 días, 3 días y tu estómago se va a mantener tranquilo. Y científicamente está comprobado que el hombre una vez al mes debe hacer un ayuno para que este estómago descanse, para que estos intestinos se puedan limpiar también. Pero muchas veces tenemos espíritu de glotonería, que no queremos sacrificar la comida, como que pensamos que nos vamos a morir por no comer unas horas. Pero es necesario, iglesia, fortalecernos en el Señor, buscar. El Señor Jesucristo mismo le dijo a la multitud: este género no sale sino con oración y ayuno. Esos géneros en los jóvenes no salen si no es con oración y ayuno. Esos géneros en las iglesias no salen si no es con oración y ayuno. Es tiempo, iglesia, de despertar. Despertar, clamar. No solamente por el pueblo de Israel, clamar por nuestra nación, clamar por nuestros hijos, clamar por nuestras congregaciones. Que no solamente tú y yo podamos ser salvos, sino también nuestro prójimo o hermanos que todavía no han entendido la palabra conforme ha sido dada a cada uno de nosotros. Dice también el libro de Santiago: si alguno es falto de entendimiento, pídala a Dios. Dios nos está dando el entendimiento, pero solamente tenemos que aprender a pedir.
Y en el versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El requisito para acercarme a Dios, primeramente tiene que ser alejarme del pecado, apartarme del pecado, pedir perdón. Hermanos, a cada momento pecamos. A cada momento te viene de repente un pensamiento equivocado, o de repente hablaste de más, o de repente diste mal testimonio, pero eso no te descredita para acercarte a Dios. La Biblia dice que abogado tenemos en Jesucristo. Es tiempo de acercarnos a Dios. Primeramente es alejarnos del pecado. Y el segundo punto es tener fe, hermanos. El mismo Señor Jesucristo dijo: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Más fácil nos es agradar al hombre, agradar al prójimo, que agradar a Dios. Pero estamos equivocados. Primeramente tenemos que agradar a Dios. Y el agradar a Dios es actuar y vivir en fe, vivir en obediencia, vivir cerca de la voluntad de Dios. Apartarnos del pecado. El pecado muchas veces está debilitando las iglesias. El pecado está enfermando muchas congregaciones. Pecados escondidos. Estaba escuchando un testimonio de un salmista. Se va a contarle a su pastor y le dice: pastor, quiero que me ayude a orar porque tengo atracción por el guitarrista de la iglesia. Un joven teniendo atracción por el mismo sexo. Por eso dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del diablo. La iglesia también necesita ser libre, hermano. Tener libertad. Podemos aparentar ser felices, pero por dentro estamos esclavos muchas veces a cosas que nos sacan de la voluntad de Dios. Hermano, la pornografía está matando a los jóvenes. Piensa que el matrimonio es solo sexo, sexo y sexo. Hogares fracasados. 1 año, 2 años, 3 años nos separamos. Y es la voluntad de Dios todavía, dicen. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que conozcamos la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad nos va a dar amor, nos va a dar paz, nos va a dar felicidad en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, donde tú te puedas mover. Pensamos que el camino fácil es el divorcio. Y ahora están predicando de eso, transgiversando la palabra de Dios. El mismo Señor en el huerto dijo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero muchas veces, nos creemos más que Dios y queremos separar la voluntad de Dios. Hermanos, es necesario orar, clamar. El mismo Dios el cual servimos es el Dios que todo lo imposible lo puede hacer posible. Si tu esposo es borracho, si tu esposo es adúltero, si tu esposo es hechicero, mentiroso, delincuente, el Cristo de la gloria lo puedes cambiar, lo puedes sanar y lo puedes libertar. ¿Habrá algo imposible para mí?, le dijo Jehová a Moisés. No hay imposible para Dios, solamente quiere decisión, entrega y búsqueda, someterse a Dios. A veces queremos orar un día y al otro día queremos recibir la respuesta. Estamos equivocados. Hay que orar hasta recibir respuesta. El ejemplo lo tenemos en Daniel, el capítulo 6. Daniel propuso orar por el pueblo. El primer día que él se propuso a orar por el pueblo de Israel, hubo respuesta del cielo. Pero había un adversario en el segundo cielo, Satanás y sus demonios, que detuvieron esa respuesta. Pero él no se quedó: bueno, Dios no me responde. No, él siguió ayunando, ayunó, siguió día tras día hasta que recibió la respuesta.
Va a haber oposición en la oración, va a haber oposición en tu petición, pero quiero decirte que Dios puede más que lo que pueda hacer Satanás en contra de tu felicidad, de tu familia, de tu vida, de tu hijo. Nada está perdido. Es tiempo de pelear, es tiempo de luchar, es tiempo de acercarnos a Dios. En Isaías 59 del 1 al 2, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías 59 del 1 al 2, yo voy a estar terminando también. La hora es rápido, corre rápido. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. La mano de Jehová puede cambiar al peor delincuente que hay aquí en nuestra región de Libertad. La mano de Jehová puede salvar a tu hijo de la drogadicción, a tu esposo del adulterio, a tu hijo que está metido en el homosexualismo, en el lesbianismo, metido en la pornografía, metido en la drogadicción, metido en tantas corrientes que lo único que hacen es destruir al hombre. Nuevamente lo leo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Jehová está en todo su apogeo, en toda la libertad de poder salvar, de poder cambiar, de poder dar libertad a todo esclavo oprimido por causa del pecado. Jóvenes que están en las congregaciones pero están sumisos en el pecado, atados, esclavizados a la moda, esclavizados a la tecnología, esclavizados al mundo, pero no están esclavizados con Jesucristo. Decía Pablo, yo esclavo de Jesucristo, pero para uno ser esclavo de Jesucristo tenemos que acercarnos más delante de la presencia de Dios. Ni se ha grabado su oído para oír. Hermano, Dios no está sordo. Dios no es un viejito que tienes que gritarlo para que te escuche. O decir, su mano ya no puede ayudarme, salvarme. No, Él se mantiene firme. Su oído no se ha grabado. Sigamos clamando, sigamos acercándonos a Él. Sigamos buscando el beneficio, la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. El versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que Dios no te escuche. Hay que hacernos un autoanálisis. ¿Cómo es que estoy andando delante de Dios? ¿Cómo es que estoy congregando en la casa de Dios? ¿Cómo es que estoy llevando mi vida delante de Dios en medio del mundo? Hermanos, la iniquidad nos ha apartado, ha hecho división entre Dios y el hombre. Y eso se llama pecado. El no hacer la voluntad de Dios se llama pecado. Tanto el mentiroso como el asesino, delante de Dios los dos son criminales. A veces pensamos que el violador tiene más castigo que uno que miente. A veces pensamos que el delincuente tiene más castigo que un chismoso. A veces pensamos que el delincuente tiene más castigo que un homosexual. Delante de Dios es pecado y el pecado ha destituido al hombre de la presencia de Dios. Pero hay un texto que dice, pero por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, para deshacer todo pago del diablo en contra de nuestra vida, para romper toda maldición en contra de su generación. Ese es Jesucristo, apareció para deshacer toda obra del diablo. Dios está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad, a santificarnos. Hebreos 12 dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero antes de eso dice seguir la paz con todos. Estás andando en comunión con tus hermanos, estás andando en comunión con tu prójimo, con tu familia, estás andando en paz. ¿Cómo puedo buscar la santidad si no puedo andar en paz con mi prójimo? Hermanos, es necesario poder estudiar esta palabra. Lunes, viernes seguimos predicando aquí en Guerreros en Acción. En la iglesia donde tú congregas se siguen predicando de la santidad, del perdón de Dios, el castigo para el desobediente, los beneficios para aquel que hace la voluntad de Dios. Pero no nos hagamos oídos sordos.
No pensemos que bueno, todavía la venida del Señor va a demorar. Como joven agarro, me voy a la discoteca, me voy al cine, fornico, bebo, tomo y hago lo que quiero, y luego al otro día me estoy bañando, limpiando y presentándome delante de la iglesia, delante del altar, llegando ahí. Bueno, Dios me perdonará. Quiero decirte que en una de esas, de repente ya no tendrás oportunidad. La historia muy conocida que en las redes sociales inundó en el año 2001, 2002, creo, si no me equivoco, de este cantante famoso Edwin Alcántara. Su madre era cristiana, él de niño fue cristiano, pero su hermano lo involucró en la música del mundo. Y cuando él llegó a tener fama y firmar un contrato, le dijo: mamá, voy a hacer la última gira musical que voy a hacer con el grupo. Luego vengo y seré un salmista y un adorador a Dios. Pero nunca llegó ese día. En el viaje, un choque, y ahí quedó su vida. Ni tú ni yo tenemos nuestra vida comprada, pero Cristo sí lo compró en la cruz del Calvario. Pero no nos confiemos de esa salvación. Aquel que te predica solo recibe a Cristo y del resto, olvídate. Quiero decirte que es una doctrina barata que Satanás ha predicado y sigue predicando. Pero la Biblia dice: para que solo los valientes heredan el reino de los cielos. Solo los valientes, andar apercibidos. No descuidemos esta salvación tan grande. No te está diciendo: oye, acéptame y haz lo que quieras, igual yo ya te salvé. No, hay una corriente que está predicando en el mundo que los borrachos pueden ser salvos, los adúlteros pueden ser salvos. Si ya recibieron a Cristo, su nombre está en el libro de la vida y nadie lo puede borrar. Aquel que te predica eso te está mintiendo, te está engañando. Y como dice en los siervos de Dios, es mejor herirte con la verdad que matarte con la mentira, porque la mentira te va a llevar a un castigo, a una condenación, a una muerte eterna, pero la verdad te lleva a una vida eterna, a un camino de santidad, a un camino de que no es fácil el evangelio, pero tiene un beneficio grato para todo aquel que busca y anhela de Jesucristo en este tiempo. Iglesia, es tiempo de despertarnos, es tiempo de sacar toda iniquidad, todo pecado, toda suciedad que el diablo ha puesto en las congregaciones. ¿Saben? Con el único fin, ¿saben de qué? De causar división. Dios no ha venido a dividir. Jesucristo no vino a dividir. Jesucristo vino a unir a su pueblo. Así es que sigamos manteniéndonos en la doctrina de Jesucristo. Sigamos esforzándonos, hermanos, jóvenes, señorita, padre de familia, siervo de Dios, predicador, evangelista, pastor. No nos alejemos de Dios, acerquémonos más bien a Dios. Revistámonos cada día con la armadura de Dios en nuestras vidas, para poder enfrentar el día malo. Y luego dice: estar firmes en la santa presencia y voluntad de nuestro Dios. Hermanos, Dios está buscando gente llena del Espíritu Santo de Dios. Evangelistas, pastores, maestros, ministros llenos del Espíritu Santo de Dios. Que cuando lances esta palabra, esa palabra pueda traspasar toda barrera que el enemigo ha puesto en contra de los hijos de Dios. Es tiempo de prepararnos y de levantarnos, de llenarnos cada día con esa presencia gloriosa en nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, mas el Consolador vendrá, el Consolador te ayudará, el Consolador te guiará, el Consolador te sacará del camino equivocado y te pondrá en una senda de justicia. Es el Espíritu Santo que tenemos que anhelar en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que te va a decir: hey, joven, no peques. Es el Espíritu Santo que te va a decir: hey, el adulterio no te conviene. Es el Espíritu Santo que te va a decir: las drogas, el alcohol no te conviene. Si no te conviene llenarte de mi palabra, buscar de mi palabra, anhelar de mi palabra, porque todo ese sufrimiento aparentemente te trae una bendición y un beneficio en el reino de los cielos. Es necesario tomar una actitud de valentía, de poder, de amor y de dominio propio en nuestras vidas.
pero solo no vas a poder, en tus fuerzas no vamos a poder, con estrategias humanas no se va a poder dominar al pecado y al mundo. La mejor estrategia es rendirse a los pies de Jesucristo, rendirse a los pies del Maestro y pedir la paz, pedir la fortaleza en nuestras vidas y pedir esa libertad que solamente Jesucristo puede darnos a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y espero que esta palabra haya quedado en sus corazones. Ya no es tiempo de buscar a Dios por conveniencia, no porque hoy estoy enfermo, creo que Dios es mi médico, porque tengo un problema, creemos que Dios es el abogado del mundo. No lo busques por necesidad, búscale porque realmente lo amas a Dios, porque Él te puede sanar. ¿Y de qué te vale sanarte para que te pierdas? ¿De qué te vale tener una respuesta para que de ahí te pierdas en los deleites del mundo? Es tiempo de tomar decisión de servir a Jesucristo, de dejar un legado, porque el evangelio el cual nosotros predicamos, el evangelio el cual nosotros vivimos es un evangelio de poder, no es cualquier evangelio, no es filosofía humana, hueca y barata, sino es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, llenando los corazones con esta palabra que es viva y eficaz para todo aquel que quiere de Jesucristo. Anhelemos de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra ha llenado tu corazón, quiero decirte que no rechaces el llamado del Maestro. Olvídate, apártate del pecado, busca a Dios. No digas, mañana lo voy a hacer. No digas, el mes que viene, o para que pase la Navidad, que pase el Año Nuevo. No, quiero decirte que de repente antes te sorprende la muerte como a este rico. ¿Y dónde se irá tu alma? ¿Dónde quedarán tus sueños? ¿Dónde quedarán tus proyectos? Si tus sueños, tus proyectos lo pones a la mano de Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. Pero es necesario tomar decisión en nuestra vida, de dejar un legado de bendición, romper toda idolatría, romper toda fornicación, romper todo adulterio, toda drogadicción en nuestros hogares, y que nuestros hijos, nuestras generaciones sean hombres temerosos de Dios, amadores de la palabra de Dios, y poder seguir pregonando el evangelio a toda criatura. El afán en este siglo te predica tu mente, te dice trabaja, deja una herencia material para tus hijos. Pero la gloria de Dios te dice búscame, anhela, llénate y dejarás una bendición grande llamada evangelio para tu generación. El afán, el orín y la polilla lo corrompen. Pero lo que tú puedas dejar en el nombre de Jesucristo, no va a haber plaga, no va a haber temporada que lo pueda destruir. Porque lo que Dios levanta permanece, lo que el hombre levanta fenece. Así es que es tiempo de tomar una decisión de servir a Cristo. Si ahí estás y quieres orar conmigo, quieres reconciliarte con el Señor, o esta palabra ha llegado a tu corazón. De repente estás manejando, estás trabajando, estás viajando, o estás en tus quehaceres. Haz un stop, un momento, y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra, bendito Dios, y reconozco que me he estado alejando de tu presencia. Reconozco el descuido espiritual en mi vida. Reconozco que no he estado haciendo tu voluntad, Padre de la gloria. Pero en esta hora yo te pido, Señor, que me ayudes a través de tu Espíritu Santo. Una vez más te invito, Señor, que entres en mi vida y que me cambies, que me ayudes, Padre de la gloria. Que aprenda a tomar decisiones contigo, bendito Jesús. Que tú puedas ser el dueño, amo de mi vida, Señor. Apártame del pecado. Apártame, Señor, de toda la maldad. Apártame de toda idolatría. Apártame de toda pornografía. Apártame de todo adulterio, de toda fornicación. Apártame, Señor, del alcoholismo, de la drogadicción, de la delincuencia, de la extorsión. Apártame de la mentira, de la calumnia, de la blasfemia. Apártame de todo pecado contrario a tu voluntad, Señor. Gracias te doy, Señor, porque estás hablando a mi vida. Gracias te doy porque esta palabra ha llegado a mi vida. En tu nombre, Padre de la gloria. Y si alguien quiere de Jesucristo, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús,
Yo me acerco delante de tu presencia. He oído que el pecado me aparta de tu presencia. He oído que el pecado me lleva a la muerte. Pero yo quiero la vida, Señor. Quiero acercarme a ti. En esta hora yo abro mi corazón. Y te invito, Señor, que entres a mi corazón. Que me cambies, que me transformes. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Padre Santo. Y ayúdame, Señor, a seguir. Y salir de todos estos pesares, de todos estos malestares. Y que solo tú puedas ser el amo y dueño